alentada inmediatamente, por un lado, diputados y senadores del PAN, del PRI, del PRD, y por otro lado, gobiernos estatales, en particular el gobierno de Michoacán, presentaron una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional. Nada más para que se acuerde nuestro público, las acciones de inconstitucionalidad tienen que ver con leyes o con decretos que son contrarios a la Constitución. Y las controversias constitucionales, Pepe, son aquellas demandas que se ponen porque hay una invasión de poderes, ya sea entre el legislativo y el judicial, el legislativo y el ejecutivo, etcétera, o los gobiernos de los estados y el ejecutivo, que fue este caso. Y en efecto, esto se impugnó, Pepe, porque más allá de que se pueda argumentar, como lo hizo Loretta Ortiz cuando desempató el caso, porque estaba 5-5, y ya sabemos que Loretta Ortiz hasta este momento siempre ha votado de acuerdo a la voluntad del presidente López Obrador, se quiso vestir esto por un lado de austeridad republicana y por otro lado también de una racionalización de la administración pública para que ya no hubiera delegados de las diferentes secretarías en los estados, Pepe. Así se nos vendió y en la realidad, ¿qué es lo que ha pasado? Que esos superdelegados son gente, 32 personas de confianza del presidente de la República que pone en los estados para manejar la estructura morenista y apoyar esa estructura precisamente en los programas sociales. Ok, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que rápidamente se controvirtió esta decisión del Ejecutivo. ¿Por qué? Pues porque se va a usar y se ha usado, y creo que está francamente probado electoralmente, tanto para entregar programas como para promover a los superdelegados. Cuando menos te cuento 9 superdelegados que se han lanzado ya de candidatos de elección popular, particularmente para gobernadores. Y bueno, pues después de 40 meses, Pepe, o sea, 3 años y 3 meses, se declara que es constitucional esta figura. Que seguramente se alzará el partido Morena y sus aliados con la victoria, y donde está empatado, y un tercer bloque donde está más difícil la situación. Pero en los 6 estados, Pepe, está Morena muy fuerte. Ayer el presidente de Morena decía que ganarían 6 de 6. Si así fuera, entonces no habría mucho que hacer en el 2024, porque Morena tendría prácticamente 24 estados del país bajo su dominio. Y en esas circunstancias, en territorio, en organización, en manejo de elecciones, sería muy difícil competir con 24 estados del país. No imposible. Donde yo veo focos rojos es fundamentalmente en Tamaulipas, probablemente en Durango y quizá en Aguascalientes. Pero focos rojos de competencia. Aguascalientes de competencia, donde se creía que estaba muy lejano el triunfo del PAN, ahora se ha cerrado la elección. O Durango, donde se creía que la competencia podría favorecer al PRI, también se ha cerrado con una ligera ventaja para Morena. Y en Tamaulipas, que es la gran incógnita, ahí pareciera ser que Morena tiene un mayor alto de números en porcentajes que le favorecen. Sin embargo, aquí es donde está la situación y el escenario más sui generis que en el resto de los otros 5 estados del país. Ayer denunció en el Senado de la República, aquí en el grupo parlamentario, el propio candidato Américo Villarreal, que estaba sufriendo hostilidad y que el gobernador... Forma parte ya de un clima de tensión entre México y Estados Unidos por diversos motivos. Los menciono así de memoria rápidamente.
Uno es el de la cooperación con la DEA, con estos anuncios del retiro de aviones del aeropuerto de Toluca, de desaparecer esta unidad que se supone cooperaban las dos naciones para luchar contra el narco. Otro problema muy grave es el de la empresa americana Vulcan, que está en Cancún sacando rocas y piedras, que es una empresa que está trabajando desde hace muchos años y que tiene la propiedad para hacerlo. Y ya hay cartas del Senado de Estados Unidos que muestran el malestar de los senadores por la decisión del presidente de tratar de retirar estos permisos cuando ellos tienen el derecho a hacerlo, ya que son propietarios del terreno que están utilizando. En fin, yo quisiera no abordar mucho, pero hay que esperar a ver los resultados de las negociaciones que está llevando a cabo el embajador Ken Salazar con el propio presidente en Palacio Nacional. Hoy anunció el propio presidente que mañana van a tener noticias sobre este asunto. Yo creo que Estados Unidos y México están tratando de salvar cara a cada quien. A Biden no le conviene que vaya el presidente, que deje de ir el presidente de México, y tampoco creo que le convenga a México condicionar la asistencia de los tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, a la reunión, porque al final lo que debe prevalecer son los intereses de México, no los intereses de Cuba, ni de Venezuela, ni de Nicaragua. ¿Crees tú que se esté negociando entonces una salida alternativa, dada la circunstancia, para evitar que se interprete esta actitud del presidente López Obrador como un verdadero desafío, como un desaire al gobierno de Biden en caso de que no asista el presidente? Sí, yo creo que sí, Pepe. La solución está, por lo que he estado captando en diversos medios diplomáticos. Primero, el caso de Cuba. Estados Unidos y Cuba sí tienen relaciones diplomáticas, pero todavía consideran que es un gobierno dictatorial, y es posible que inviten a nivel debajo de viceministro de Asuntos Exteriores, es decir, a un nivel más bien técnico, o bien que inviten a un funcionario que hable sobre los temas de la pandemia, donde Cuba ha estado trabajando mucho para este tipo de programas médicos. Yo creo que esa es una forma que van a buscar darle la salida a la participación de Cuba. De esa manera estaría presente, pero no a nivel de presidente de la República de Cuba. En el segundo punto, Venezuela, pues ahí hay que recordar que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro. Periodos, por ejemplo, se compara el primer trimestre del año pasado con el primer trimestre de este año, o mes a mes, o semestre con semestre. Uno no, se ve aquí que el grupo asesor de la secretaria ve cuál es el mes en donde salió más alto el delito, no sé, de secuestro, lo ubican, digamos, en 2018, y dicen, bueno, ahí fue el más alto. Entonces, ahorita, ¿cómo estamos respecto a ese mes? No, pues bajamos 50%. Bueno, pues hay que poner entonces el 50%. Así no se hacen las cosas. Yo creo que sí es muy importante aquí cuidar más la metodología. Tú bien comentas, Pepe, el tema electoral, sin duda está presente en esto, pero también creo que hay cierto desaseo, cierto descuido en la presentación de las cifras. Mira, por ejemplo, en el tema de extorsión, Pepe, estamos en un momento de apogeo, como nunca, de la extorsión, incluso con las cifras de denuncias. Y eso que nadie denuncia la extorsión, Pepe, pero aún con esas cifras tenemos un aumento, si comparamos enero del año pasado con enero de este año, del 27%, solo en extorsión. Tenemos también aumentos espectaculares en feminicidio, tenemos aumentos en violencia familiar, tenemos aumentos en robo total. La secretaria hoy comentó una baja, pero también en una comparación a modo. Si comparamos de manera más rigurosa lo que está pasando en los últimos meses con robo total, hay un aumento de robo total. Incluso la caída de robo de vehículo que venía
efectivamente bajando de manera muy impresionante durante los últimos 2 años, se ha detenido esa tendencia de descenso y ya se estabilizó, digamos, el robo de automóvil. Entonces, pues sí, yo creo que hay que tener aquí un poco más de escrúpulo en el manejo de cifras y tener también, digamos, más mesura por un asunto casi también de respeto con las víctimas, Pepe, de todos estos delitos, ¿no? ¿Tú dirías entonces, Eduardo Guerrero, que las cosas están igual de mal que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto? Mira, peor. Con Peña Nieto tuvimos un aumento espectacular del homicidio el último año. Ese último año fue terrible porque el homicidio casi aumentó 20% en un año. Acá ha habido un mérito, digamos, en contener el homicidio y lograr una muy moderada disminución del 2% el año antepasado y del 3% el año pasado. Posiblemente este año podría haber un aumento, un descenso aún mayor del homicidio, pero estamos hablando de que a lo mejor se logra un 6 o 7% de descenso. Eso es más o menos lo que indicarían las tendencias hasta abril, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, sí hay un mérito de contener y reducir moderadamente el homicidio. Creo que andamos muy mal en el tema de extorsión. Eso me preocupa mucho, Pepe, porque lo que indica es que zonas que quizás se están pacificando, como por ejemplo algunas colonias en Tijuana o en Ciudad Juárez, en donde ha habido un descenso de la violencia en los últimos meses y que justamente son lo que está jalando el homicidio hacia la baja, posiblemente ahí, Pepe, se están estableciendo monopolios criminales, o sea, ya ganó un cártel. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.